Hola, Dios te bendiga. Soy el pastor José Luis Ramos de Casa de Justicia y Verdad, San Luis Potosí, y es para mí un privilegio poder compartir la palabra de Dios en este día domingo. Espero que Dios pueda hablar a tu vida, pueda hablar a tu corazón. En esta hora, en esta mañana, quiero compartir contigo un tema realmente en donde podamos meditar un poco a través de la palabra, donde podamos ir a través de la palabra y meditar la situación que día a día nosotros vivimos en este mundo, ¿verdad? Sabemos que tantas cosas que suceden a diario, pues como cristianos creo que debemos de estar alertas, debemos de estudiar, debemos de leer, debemos de estar despiertos espiritualmente hablando como hijos de Dios, porque si nos dormimos es muy fácil ser engañados, es muy fácil dejarnos ir en la corriente que este mundo nos está inyectando. Y por eso es importante que nosotros meditemos cómo nosotros estamos a través de, digámoslo así, de la preparación o cómo nos estamos preparando en la palabra de Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque el tema de hoy es que fuimos nosotros diseñados, fuimos nosotros creados para poder adorar a Dios de una manera correcta, ¿verdad? Y cuando hablamos de la palabra adoración o cuando hablamos de adorar, es un término bastante complejo, ¿verdad? Porque aquellos que son ministros de alabanza quizá podrían decir que son unos grandes adoradores porque todos los domingos adoran. Pero cuando vamos más adentro de la palabra nos damos cuenta de que adorar es en todos lados, es en todo lugar, en cualquier lugar en donde estemos, nosotros estamos adorando y nuestra vida constantemente es un estilo de adoración, ¿verdad? Y vamos a ir poco a poco, así que quiero que vayamos a Mateo capítulo 4, versículo 22 al 24. Y dice de la siguiente manera, acá es un versículo donde Jesús le está hablando a la samaritana, a una mujer que se encontró y le estaba predicando, y la mujer le dice que el lugar de adoración correcto es donde ella adora, pero Jesús le dice las siguientes palabras: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, dijo Jesús, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, dijo Jesús, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y luego hay un punto y coma y dice, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y luego hay un punto y seguido y dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, este tema que quiero abarcar hoy, espero que Dios pueda hablar a nuestros corazones, porque creo que cuando uno predica, pues yo creo que Dios es el primero que nos habla a nosotros, aquellos que estamos hablando de algo como esto, porque es interesante ver que la iglesia en este tiempo, lastimosamente, se ha vestido de, digámoslo así, de una fachada de adoración, ¿verdad? Y hablo iglesia en general como todos, porque lastimosamente a veces solo en la iglesia, a veces cuando llegamos a un lugar a reunirnos, podemos hacer una gran pantalla, podemos fingir que estamos adorando a Dios, que levantamos nuestras manos, que lloramos, que gritamos, que gemimos, que moqueamos, quizá, ¿verdad? Pero que realmente nuestro corazón como tal no está adorando a Dios. La adoración es un estilo de vida y ahorita vamos a ver las palabras que tienen que ver con adoración genuinamente. Pero antes de llegar a las palabras, es importante meditar en lo que Jesucristo está diciendo, porque dice, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, tú y yo, como hijos de Dios, no podemos asumir que adoramos a Dios si no lo hacemos desde el Espíritu. Porque cuando estamos en el Espíritu, estamos adorando en verdad, ¿verdad? Porque cuando vivimos por el Espíritu, la verdad se nota en nosotros. Porque cuando el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, cuando nosotros nos dejamos ser guiados por el Espíritu, definitivamente nuestra adoración es genuina, no escondemos nada, no tenemos que fingir delante de nadie. Simplemente nos dejamos llevar por el Espíritu Santo porque es Él el que nos lleva
pues a adorar como es correctamente. Entonces, a veces pretendemos que nuestra manera de hablar, nuestra manera de tirarnos al suelo, nuestra manera de levantar las manos, y no estoy diciendo que eso sea malo. Al contrario, si tú quieres, cuando estás en la iglesia, estás orando, es un tiempo de oración y todos los hermanos están cantando, si tú quieres hacerlo, no hay ningún problema en eso. El problema es que quiero que entendamos hoy que la verdadera adoración es aquella que sale de nuestro espíritu y que adora a Dios en verdad, no con falsedad, no fingiendo. A veces muchos de nosotros hemos ido a la iglesia, estamos mal, ni siquiera hemos orado en la semana y es real y no hemos meditado en Dios, o de repente estamos en pecado y haciendo cosas que no le agradan a Dios y aún así fingimos delante de otros que levantamos nuestras manos y que lloramos y que adoramos, así entre comillas, cuando realmente a veces de repente estamos llorando por todos los pecados que hicimos en la semana y no confesamos, ¿verdad? Entonces realmente se convierte pues en un tiempo no de adoración genuino, sino un tiempo de lloradera porque cometimos muchos errores y pues sí, la iglesia es un hospital, dijo alguien por ahí, pero yo creo que como hijos de Dios, aquellos que hemos caminado, aquellos que hemos servido en Dios, este es un tiempo bien difícil en el que estamos viviendo y es un tiempo donde podemos meditar en la palabra y empezar a caminar como Dios quiere que caminemos. Porque no podemos vivir todos los domingos de pedir perdón por el mismo pecado toda la vida, porque si no, hay un problema ahí. Y si hay un problema ahí, pues necesitamos ser ministrados, necesitamos ser atendidos por nuestros pastores, ser atendidos por personas que puedan orar por nosotros, que nos puedan ayudar en ciertas áreas, que nos puedan causar problemas, no solo espirituales, sino de repente hasta familiares y de todo tipo. Entonces la adoración en sí tiene que ver con el Espíritu Santo. Yo adoro genuinamente cuando dejo que el Espíritu de Dios trabaje en mí, cuando dejo que la palabra de Dios esté obrando en mí, porque la palabra tiene mucho que ver con la verdad también. Entonces, me gusta acá porque Jesús le dice, mira mujer, no es un lugar donde tienes que ir, aunque de repente ese lugar esté muy padre, muy bonito, como dicen aquí en México, muy padre, pero muy elegante, muy de todo, cualquier tipo de lugar puede ser, pero realmente no es el lugar, no es la forma, es cómo dejo que el Espíritu que esté en mí, que el Espíritu Santo que esté en mí, adore, porque Él es el que me está guiando a la adoración, hacer lo correcto, hacer lo que es bueno, hacer lo que la palabra de Dios me enseña. Entonces dice, porque tales adoradores busca al Padre que le adore. Entonces Dios está buscando gente que le adore, pero que le adore en espíritu y en verdad. Y no podemos nosotros llegar de una manera carnal con acciones que creamos que llenan la adoración, porque realmente a veces las acciones que hacemos para llenar la adoración no las van a llenar. Tiene que ser desde el Espíritu Santo que habita en nosotros. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si a veces no le damos libertad al Espíritu de Dios? Entonces, es importante ver esto porque esa es la premisa de la adoración. Entonces, a veces cuando uno habla de adoración, como decía, creemos que adorar es solo cantar, creemos que adorar es solo cuando es el tiempo, es el lento en el que estamos en la iglesia y ponen música lenta y suave y podemos levantar las manos y el Espíritu Santo desciende. Por supuesto que sí también, pero no abarca la adoración solo ese tiempo. Entonces, cuando vemos palabras, vamos a ver algunas palabras en griego que tienen que ver con adoración y algunos versículos que resaltan estas palabras, pero como les decía, no todas tienen que ver con una adoración genuina, pero todo tiene que ver con que nosotros rindamos nuestra vida a Dios. Y este es un tiempo bien difícil porque estamos viviendo en una situación donde no sabemos realmente, ¿verdad?, si estamos adorando a Dios como es debido, ¿verdad? Porque nos hemos acostumbrado como cristianos a llegar a la iglesia, a levantar las manos porque se nos ordena, a hacer el grito de júbilo, a cumplir, ¿verdad? Y salimos de la iglesia y lo he predicado quizá varias veces porque de repente también me ha pasado y cuando nos dicen, ¿qué predicó el pastor? Estuvo muy bendecido, pero no sé qué fue lo que predicó el pastor. Entonces, nuestro estilo de vida tiene que ver con ser conscientes que Dios está en nuestros corazones, ser conscientes que Dios es real, ser conscientes que debemos, si queremos ser diferentes cada día, si queremos disfrutar de la plenitud de Cristo, debemos de dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, porque cuando el Espíritu Santo trabaja en nosotros, su palabra, que es la verdad, va a resaltar cada día más y nos vamos a dar cuenta que necesitamos hacer cambios
genuinos en nuestra vida para que el Señor pueda trabajar en nosotros y seamos cada día no solo mejores, sino que podamos ser de bendición también para otras personas que están requiriendo de una palabra de aliento. Pero ¿cómo voy a dar algo que no tengo? Entonces, la adoración dice que se traduce de 4 palabras en griego. Bueno, voy a mencionarlas, ¿verdad? Pero la primera dice proskuneo, que quiere decir besar la mano de, hacer cortesía, hacer reverencia. Es el acto de tributar o hacer un homenaje, ¿sí? Entonces, cuando yo adoro, si lo pongo como un ejemplo, cuando yo adoro estoy besando la mano de Dios. Cuando yo adoro estoy haciendo un acto de cortesía. Cuando estoy adorando estoy reverenciando a Dios. Cuando estoy adorando estoy tributando mi vida a Dios. Ahora el punto es qué tipo de tributo le estoy dando a Dios. ¿Qué tipo de beso le estoy dando a Dios? ¿Estoy dándole un beso egoísta? ¿Estoy dándole un beso de hipocresía? ¿Estoy dándole un beso de mentira? ¿Estoy siendo engañoso? Porque lastimosamente el ser humano siempre necesita aprobación. Entonces, como necesita aprobación, necesita que otras personas vean cómo adora. Entonces, lo que hace primero es tirarse y llorar, y no digo que sea malo. El problema es que entendamos que debemos ser conscientes que no se trata de que mi pastor me vea cómo me tiro y moqueo delante de Dios, sino que Dios vea mi corazón, vea desde adentro. Porque a Dios lo que le interesa es lo que está dentro de mí, ¿verdad? Sabemos la historia de Saúl, mejor dicho, de David, cuando lo iban a ungir rey, ¿verdad? Que Samuel vio a todos sus hermanos, vio a uno que era así fornido, que era güero, que era canche, dicen en Guatemala, aquí en México dicen güero, y que era así muy bien parecido. Y entonces sucede que cuando el profeta lo ve, dice, este es, pero cuando él va, el Espíritu de Dios le dice, no es él, porque las personas ven lo de afuera, pero yo veo el corazón. Entonces es importante de que nos demos cuenta que adorar no solo tiene que ver con un acto como tal, así de fuera, sino que también tiene que ver con algo muy fuerte de dentro. Por eso la mujer samaritana le dijo a Jesús, ustedes dicen que se debe adorar en tal lugar, pero nosotros sabemos qué lugar se debe adorar. Pero Jesús no le refutó tan fuerte, sino al contrario, la ubicó y le dijo, mira mujer, ni es aquí, ni es allá. Los verdaderos adoradores deben de adorar al Padre en espíritu y en verdad. Y yo no puedo adorar a Dios si mi corazón está lleno de odio. Y yo no puedo adorar a Dios si mi corazón está lleno de basura. Yo no puedo adorar a Dios si mi corazón está lleno de preocupación. Yo no puedo adorar a Dios si mi corazón está lleno de envidia. Yo no puedo adorar a Dios si mi corazón está lejos de Él. Si ni siquiera medito en Dios, si ni siquiera le agradezco a Dios por un nuevo día. Porque hay mucha gente en depresión, porque hay mucha gente que tiene muchos problemas emocionales porque lastimosamente dejó que el mundo entrara a su vida y ese mundo, esas situaciones manejaron su vida y entonces ya no pueden salir de ese estado porque nunca le dieron lugar a Dios. Y hay cristianos que hemos enfrentado esto, y me pongo en la línea porque en algún momento quizá sufrí de ese tipo de causa siendo cristiano, ¿verdad? Con depresión, con ansiedad. Pero ¿por qué pasó eso en mi vida? Porque le cerré la puerta a Dios. Porque creía que con mi estilo de vida mentiroso de levantar mis manos, de gritar y hacer y hacer y hacer, estaba llenando un vacío, pero realmente en mi corazón no era genuino delante de Dios, no lo buscaba como era correcto, no estaba viendo su palabra como Él quería que la viera, y entonces definitivamente eso llegó a mí. Entonces, regresando al punto, ¿cómo yo adoro a Dios? ¿Cómo? Por eso decía, ¿verdad? Si la palabra primera es proskuneo, que quiere decir besar la mano de, hacer cortesía, hacer reverencia, el acto de tributar o hacer un homenaje a Dios. ¿Cómo yo estoy homenajeando a Dios constantemente? ¿Cómo tributo a Dios? ¿Verdad? La palabra de Dios dice que nosotros debemos de adorar a Dios en todo tiempo. Entonces, es importante darnos cuenta de estas palabras porque creemos que la adoración tiene que ver solo con el tiempo de cantar y ya estuvo, ¿verdad? Sino que es un estilo de vida. Está otra palabra que es sebonai, que quiere decir reverenciar o decir con fuerte sentimiento de temor reverencial. No le tenemos miedo a Dios porque nos vaya a matar o pegar, sino le tenemos reverencia, respeto a Dios. Entonces, es importante ser conscientes de esa reverencia, de ese respeto que tenemos a Dios. Por lo tanto,
Cada vez que nosotros estamos viviendo, nos somos conscientes de que Dios está en nuestras vidas y que debemos de homenajearlo como Él se lo merece. Por eso regreso al versículo primero cuando Jesús le dice a la mujer, porque tales adoradores el Padre busca que le adoren en espíritu y en verdad. Eso es que un requisito importante para la adoración es adorarlo en espíritu y en la verdad. No lo puedo adorar desde mi carne solamente. No solo lo puedo adorar como una fachada, sino tengo que hacerlo desde, mejor dicho, el Espíritu. ¿Y quién me capacita para poder entender cómo? Pues el Espíritu Santo que habita en mí. Veamos qué dice Mateo capítulo 15, versículo 9. Dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Entonces, de repente por ahí creemos que honramos a Dios porque enseñamos muchas cosas erróneas, ¿verdad? Pero no estamos enseñando la palabra de Dios. Entonces es importante que la adoración la entendamos como un todo, porque es un todo en nuestra vida, cuando nos levantamos, cuando vamos a trabajar, cuando estamos en este caso con tu esposa, con la novia, con quien sea, tenemos que ser conscientes que Dios está ahí y que nuestros actos, nuestra manera de actuar reflejan la voluntad de Dios en nuestras vidas, porque si nosotros somos hijos de Dios, debemos de manifestar a Dios en todo lo que hacemos y debemos de ser conscientes de cómo actuamos en todo tiempo, porque Dios está en nosotros y el Espíritu Santo también hablará en nuestras vidas cuando sabemos nosotros que estamos actuando de manera correcta y de manera incorrecta en nuestra manera de vivir. Otra palabra para adoración es letreuo, que quiere decir servir, rendir servicio religioso, homenajear otra vez. Entonces, adorar es servir. Y cuando nosotros servimos a Dios, debemos de hacerlo con un corazón contento, debemos de hacerlo con un corazón agradecido porque tenemos la oportunidad, la capacidad y el, digámoslo así, el privilegio de poder servir a Dios. Cuando también yo sirvo a mi prójimo, estoy sirviendo a Dios. Cuando sirvo a un hermano de la iglesia, cuando sirvo a alguien que es hermano en realidad en Cristo, estoy sirviendo a Dios, ¿verdad? Porque a final de cuentas la unidad tiene que ver con eso. Entonces es importante que entendamos que adorar tiene que ver con servir, que adorar tiene que ver con dar, que adorar tiene que ver con un estilo de vida. Veamos qué dice Filipenses 3:3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Por eso decía, si yo quiero servir, si yo quiero vivir una vida plena en Cristo, si yo quiero profundizar y obtener los beneficios de lo que la palabra de Dios dice, es importante que viva una vida desde el Espíritu Santo. Veamos que, vuelvo a repetir, dice, porque nosotros somos la circuncisión. Cuando habla de la circuncisión, es porque estaba diciendo que en el antiguo pacto, para tú poder entrar al pacto de Dios, tenías que ser circuncidado, se tenía que quitar el prepucio y esa era la señal. Pero aquí está hablando de una circuncisión de corazón, quitarse el pecado del corazón, quitarse el pecado de la mente, ¿verdad? Lo que no nos deja avanzar. Y por eso dice, los que en espíritu servimos a Dios. No está diciendo los que en la carne sirven a Dios. Y cuando hablo de carne no estoy hablando del hecho de la fuerza, el hecho de levantarte y hacer, no. Hablo de que a veces podemos hacer cosas por envidia y a veces podemos hacer cosas para agradar a Dios. Hay quienes sirven a Dios para competir con otros hermanos. Hay quienes sirven a Dios porque quieren ser más grandes que otra iglesia y realmente no deberíamos de pensar así, porque entonces ahí nos damos cuenta que nuestro corazón está equivocado, porque a final de cuentas todos somos la iglesia de Cristo. Entonces yo no debería estar peleándome ni estar preocupado si el hermano es más grande que yo, sino debería hacer el trabajo que Dios me mandó a hacer con amor, porque a final de cuentas si crecen ellos y crezco yo, estoy haciendo la obra de Dios, pero entendiendo que todo lo que yo haga lo tengo que hacer en el Espíritu. Así lo dice la Escritura, lo estamos leyendo en Filipenses 3:3, dice, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. O sea, mi gloria está en Cristo. Yo estoy obteniendo recompensa en Jesús. Y luego dice, no teniendo confianza en la carne. ¿Por qué no? Porque la carne de nada sirve, hermanos. El odio de nada sirve. La mentira de nada sirve. Cuando yo meto una mentira, tengo que estar pensando en más mentiras. Y cuando me doy cuenta, es un cúmulo de mentiras en el que me estoy metiendo porque se me olvidó la primera mentira que me eché. Los primeros detalles de una mentira que dije o le dije a alguien. Entonces,
Dios no quiere que confíe en mi carne, Dios no quiere que confíe solo en mis capacidades, porque muchos de nosotros tenemos quizá muchos dones y capacidades y uno dice, yo le voy a entrar y voy a hacer esto, pero cuando te das cuenta que empieces a confiar en ti mismo, dejas de confiar en Dios y entonces te das cuenta que estás perdiendo el rumbo porque nosotros debemos de afianzarnos al Señor a través de su palabra y en este caso hablamos de que si queremos adorar a Dios tenemos que ser direccionados por el Espíritu y el Espíritu nos va a direccionar siempre en la palabra de Dios, siempre, por eso se dice en espíritu y en verdad, ¿verdad? Entonces las palabras que yo hablo, dijo Jesús, son espíritu y son verdad. Entonces el adorador adora en la palabra de verdad por medio del Espíritu Santo. Así de fácil. Entonces, es lo que tenemos que entender. Entonces, confía en el Espíritu. Sirve en el Espíritu. Adora en el Espíritu. Ama en el Espíritu. Entonces, todo lo que hagamos debemos ser conscientes en el Espíritu Santo, ¿verdad? Que Jesús nos ha dado. Hay otra palabra, eusebeo, que quiere decir actuar piadosamente hacia alguien, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros en la iglesia y en cualquier lugar estamos actuando piadosamente? Hay gente que necesita escuchar un mensaje de esperanza, ¿verdad? Hay gente que está metida ahorita en tantas situaciones difíciles, ¿verdad? No solo de dinero, sino hablo de su corazón, las emociones, todo lo que afecta a nuestra vida, ¿verdad? Pero sabemos que tenemos un Dios poderoso y tú que has recibido bendiciones de Dios y tú que has recibido palabra de confort, tiene la autoridad de poder dársela a otro. ¿Qué dice Hechos capítulo 17, versículo 23? Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba una inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Acá es interesante ver que el apóstol Pablo estaba predicando en un lugar, no voy a parafasearlo así rápido por la situación de tiempo, pero estaba predicando en un lugar y ve que si no estoy mal era el Partenón, le llaman, ¿verdad? Y llega a ese lugar y ve que hay muchos dioses y entonces hay una estatua para cada dios, pero de repente aparece un espacio vacío que dice al Dios no conocido. Entonces Pablo aprovecha esa oportunidad, el apóstol Pablo, y empieza a disertar un discurso, ¿verdad?, acerca de Dios y aprovecha ese espacio y dice, ustedes adoran todos esos dioses que están acá, mas yo vengo a hablarles de este Dios, al Dios no conocido, al que ustedes no han escuchado, y aprovecha la oportunidad para predicar. Entonces, por eso digo, actuar piadosamente es eso. Es compartir el mensaje de una manera correcta para aquel que lo necesita. Porque hay mucha gente que como no encuentra, lastimosamente no ha encontrado en Dios solución, llega a un punto en el cual hasta se han metido a la brujería, se han metido a la hechicería porque dicen, no, pues como Dios no me contesta, mejor me voy al brujo que me haga el milagrito, ¿verdad? Pero no han entendido el verdadero concepto de lo que tiene que ser una vida cristiana, porque solo llegamos a veces a la iglesia a cumplir una cuota, a cumplir un tiempo, a que el pastor nos vea, a que necesitamos ser adulados quizá, ¿verdad? Y entonces no estamos viviendo una vida conforme a la que Dios quiere que vivamos. Entonces sí es importante que meditemos en esto porque Dios quiere que vivamos un estilo de vida que agrade a Dios. Pero no se trata solamente con el querer hacerlo, tiene que ser una vida desde el Espíritu Santo. Lo leímos en el inicio. Y alguien me podría preguntar, ¿y cómo le hago? Pues es fácil, porque no se trata de ti, no se trata de mí, se trata de Él. ¿Y cómo encuentro cómo vivir una vida espiritual? Pues tienes que leer la Biblia, tienes que estudiarla, tienes que escudriñarla y tienes que entender que cada día que tú leas, que cada día que tú comprendas, te vas a dar cuenta que hay debilidades en nosotros, que hay debilidades como seres humanos y que el Señor quiere cambiarlas y que solo el Espíritu Santo nos puede dar una transformación de vida y que no depende solo de nosotros. Por supuesto que tenemos que poner de nuestra parte, pero el Espíritu Santo, dice la Escritura, es el que pone el querer como el hacer, pero también nosotros debemos de entender que debemos disponer ese tiempo, disponer nuestro corazón para agradarlo, para buscarlo y que todo lo que hagamos no sea solo para obtener una recompensa vaga de lo que a mí se me apetece o lo que yo quiero. Entonces vamos a ver en la palabra de Dios varios ejemplos donde muchos hombres de Dios tuvieron encuentros sobrenaturales, en este caso con Jesús,
con un ángel y entonces hicieron un acto de reverencia. Pero comúnmente cuando Dios permite que hagan reverencias porque era Dios el que se aparecía o era Jesucristo. Entonces dice que hay muchos ejemplos, ¿verdad? A Abraham se le apareció Dios y tuvo que crear un altar. Así vemos también muchas veces a varios en la Biblia, ¿verdad? Tenemos acá ejemplos de que podríamos hablar a un Josué que se le apareció el ángel del Señor. Y entonces, ¿qué quiero llegar con todo esto? Estos hombres hicieron un acto de adoración. Una parte de la adoración tiene que ver con inclinar nuestro corazón, inclinar nuestra vida. Adorar no solo es inclinarse y ya estuvo, sino adorar es inclinarse, pero esa referencia de inclinación tiene que ver más con humillar nuestro corazón. Porque la palabra de Dios dice que el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Entonces, ¿qué tiene que ver la humillación? Tiene que ver con la capacidad que yo tengo de poder reconocer delante de Dios digámoslo así, las deficiencias que tengo. Porque la Escritura dice que somos fuertes en nuestra debilidad porque Él es el que nos da esas fuerzas. Pero es necesario que nosotros reconozcamos en qué área de nuestras vidas estamos débiles. Y por eso es importante que nuestra adoración sea una adoración genuina delante de Dios, ¿verdad? Entonces vamos avanzando. Yo ponía aquí que hay que darnos cuenta, ¿verdad? Cuando vemos en la Biblia un común denominador es entender que muchos hombres de Dios entendían que era adorar. Y entonces una de las cosas que hacían en el Antiguo Testamento era que cuando llegaba un ángel, lo primero que hacían era arrodillarse, a veces daban una ofrenda, ofrecían algo a Dios. Ahora la pregunta es, nosotros en este tiempo, ¿qué estamos ofreciéndole a Dios cuando vamos a la iglesia? Cuando tomamos un tiempo con Dios, ¿qué le ofrecemos? ¿Estamos ofreciendo un corazón sincero? ¿Estamos adorando a Dios con un corazón sincero o estamos adorando a Dios para que lo mire el pastor, para que digan que estamos así aparentemente bien? En vez de llegar delante de Dios y tal vez si tú llegaste mal o llegaste preocupado con una pena o algo, poderlo poner delante de Dios para que sea Él el que trabaje en esa área de tu vida. Entonces sí es importante que nosotros meditemos en eso. ¿Qué es lo que Dios está pidiendo a nuestra vida? ¿Qué es lo que Dios está pidiendo a nuestra vida? Es una buena pregunta, ¿verdad? Al inicio de este mensaje yo leí un versículo, ¿verdad? Que está en Mateo y es importante, interesante. Creo que ahí solo con ese versículo podríamos predicar y darnos cuenta que Jesús está diciendo, hija, aquí los verdaderos adoradores solo adoran en espíritu y en verdad. Y me gusta porque dice, y los que le adoran, ojo con esto, dice, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, así es como debemos de adorar, en espíritu y en verdad. Por eso es muy probable que muchas veces no alcancemos o nuestra aparente adoración no llega delante de Dios porque no tiene esos dos ingredientes, ¿verdad? Ni en espíritu a veces lo hacemos, ni en verdad. Lo hacemos desde nuestra carne. Lo hacemos para que otros nos vean. Lo hacemos por envidia. Lo hacemos porque estamos acostumbrados, lo hacemos por monotonía, lo hacemos por el compromiso con el pastor, lo hacemos porque alguien nos dijo. Pero cuando lo hacemos en espíritu y en verdad tiene que haber una diferencia, una vida diferente. Y muchas veces ese adorar en espíritu y en verdad, quiero decirte que no tiene que ver solo con estar en la iglesia. Tiene que ser un estilo de vida donde no es necesario que esté el pastor, que esté el hermanito, el diácono, etcétera, sino que estés tú delante de Dios siendo consciente que Dios siempre te ve. El Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces a todos nos gusta ese versículo, pero cuando meditamos ese versículo en su profundidad hay algo muy especial y bonito. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y morar ahí es estar en ese lapso completo debajo de su presencia. Entonces eso quiere decir que Dios siempre nos está viendo. Pero a veces los humanos somos tan, no sé cómo decirlo, utilizar una palabra correcta para decir, pero somos astutos quizá o somos convenencieros, ¿verdad? Porque a veces cuando no queremos que Dios esté ahí, hacemos a un lado ese entendimiento y hacemos lo que se nos da la gana. Y aún sabiendo que Dios está ahí.
Y así es como pecamos muchas veces, ¿verdad? Sabemos que Dios está viéndonos, pero nosotros, no, ahorita lo voy a pecar y después pido perdón. ¿Qué pasó ahí? Hice a un lado a Dios. Dejé de reverenciar a Dios. Dejé de darle el primer lugar a Dios. Entonces, ¿qué hago? Le doy prioridad a mi carne y hago lo que mi carne dice que tengo que hacer o quiero hacer, porque mi carne siempre va a querer lo que es agradable a los ojos, agradable a los sentidos, hasta a las emociones. Y por eso es que cuando nosotros entendemos que vivir una vida espiritual tiene que ver con dominar esa parte de mi carne, que tiene que ver también con emociones y pensamientos, vamos a entender que solo así vamos a encontrar la plenitud en Dios. Y sí, es un proceso, pero es un proceso que debemos empezar a caminar si no lo hemos hecho. Porque a final de cuentas estamos viviendo en tiempos finales y ahorita nos damos cuenta de todo lo que se está levantando en el mundo. Y si nosotros no vivimos una vida correcta delante de Dios, ¿de qué nos sirve ir a la iglesia? ¿De qué nos sirve predicar? ¿De qué nos sirve estar en una pantalla viendo un mensaje si de todas formas no ponemos en práctica absolutamente nada? Y hacemos a Dios como que si fuera una leyenda y de repente vemos nuestras Biblias como que si Dios está metido en una leyenda que no va a existir. Pero debemos de entender que Dios es un Dios real, y si tú crees que Dios es un Dios real, y yo creo que Dios es un Dios real, debo de adorar a Dios con entendimiento, debo de darle a Dios con entendimiento, debo de darme a mí, a Dios, con entendimiento. Y no ser hipócrita, y no ser mentiroso, y no ser convenenciero con Dios solo cuando quiero, ¿verdad? Solo cuando necesito un milagro, entonces ahí sí busco a Dios. Solo cuando necesito que Dios me solucione algo, entonces ahí sí busco a Dios. No, debo de hacer constante en todo tiempo. Entonces, cuando llegamos a Dios nos damos cuenta que muchas de nuestras deficiencias es porque no hemos leído la palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos deficiencias y seguimos cayendo en el mismo error porque no le damos prioridad a la palabra de Dios. Y como no le damos prioridad a la palabra de Dios, tampoco al Espíritu Santo para que habite en nosotros, nos dé fuerza y nos dé esa capacidad de sobrepasar quizá algunas áreas de nuestra vida que quizá nos afectan, como el carácter, como la manera de pensar, como la manera de sentir, como la manera en la que veamos a las otras personas y como también nos vemos nosotros, ¿verdad? Entonces sí es importante. Veamos que dice Primera de Pedro 1:18, dice, sabiendo que fuiste rescatados de la vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino por medio de la sangre de Cristo. Entonces, cuando llegamos a Jesús nos damos cuenta que heredamos una vida vana de nuestros padres. Y cuando llegamos a Cristo, Dios agarra esa vida vana, Él hace pedazos y nos da una vida nueva por medio del Espíritu Santo. Pero muchos no hemos alcanzado la plenitud porque hemos despreciado la vida nueva. ¿Y cuál es la vida nueva? La que nos da el Espíritu Santo. Y como no le damos lugar, seguimos nosotros con muchas deficiencias. Entonces, este es el tiempo de que si yo quiero una vida eficiente, una vida que agrade a Dios, una vida donde Dios se manifieste en mí, una vida que adore a Dios como es correcto, debo darle prioridad al Espíritu Santo. Se los vuelvo a leer en 1 de Pedro 1:18. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. La vana manera de vivir es lo que está matando a la iglesia. Somos hombres y mujeres de iglesia que seguimos viviendo maneras vanas de vivir y Dios ya no quiere eso de nosotros. La verdad es como delicado, ¿verdad? Cuando nosotros leemos la Escritura, porque si nosotros somos hijos de Dios, debemos de entender que la Escritura tiene un peso monumental de respeto que nosotros le debemos, ¿verdad? Y cuando leemos nosotros el libro de Apocalipsis, mucha gente se asusta, ¿verdad? Porque ve que se cayeron los montes y que leemos que el sello de la bestia y las trompetas. Sí, es importante, es interesante, pero hay una parte donde la Biblia dice que Dios viene por una iglesia sin mancha, una iglesia limpia, con vestiduras limpias. Y si nosotros la analizamos, y si ahorita tuviéramos que analizar nuestras vestiduras, la pregunta sería, ¿cómo está mi vestidura? ¿Será que mi vestidura es correcta para poder entrar al cielo? Es algo que debemos de meditar todos los días, porque cada vez que adoramos debemos de entender cómo estamos adorando, porque puede ser que estemos adorando de manera incorrecta, puede ser que estemos adorando de nuestra envidia, ¿verdad? Para que el hermano nos mire, puede ser que estemos adorando para que otros nos vean, y como ahorita está muy de moda que se crean discos y fama y todo el rollo en la iglesia, creemos que eso es adorar a Dios,
Cuando nos damos cuenta que de repente ibas bien en ese rumbo de adorar a Dios, aunque hubiera fama, ¿verdad? Pero te das cuenta que eso te perdió y dejaste de adorar a Dios como era correcto. Entonces, a final de cuentas, lo hacemos para Dios y eso es lo que debemos de hacer. Personas genuinas que aman a Dios y que le sirven a Dios. Pero de nada me sirve ser una pantalla que a final de cuentas no me va a servir de nada. Entonces, tenemos que ser conscientes de cómo adoramos. Debemos de entender en qué estado está nuestra mente cuando adoramos, ¿verdad? En qué prioridades dominan nuestra vida, porque nuestra vida tiene prioridades y qué le estoy dando prioridad todos los días. Es algo que Dios ha hablado a mi corazón en este tiempo, es realidad. ¿Mi prioridad es Dios o no? Porque muchas veces, pues no, pareciera que no. Entonces me estoy yendo en la corriente del mundo y el mundo pues te va a ahogar y a final de cuentas te vas a apagar y ya no va a haber nada más. Es interesante, fíjense, porque mucha gente no ha encontrado la plenitud en Cristo y entonces se van a filosofías del budismo, se van a filosofías de la nueva era. Y fíjense que encontré en la psicología, que actualmente se practica en la psicología y en varios métodos, pero encontré esto que tiene que ver con filosofía, ¿verdad? Que se llama estoicismo, ¿verdad? Y es interesante porque la gente está practicando esto y sirve. Pero cuando yo me puse a leer un poquito de esto, y ahorita se los voy a explicar un poquito más, me di cuenta que hay gente que está buscando ser cada día mejor y nosotros los cristianos también. Y a veces los cristianos, no estoy diciendo que sea malo lo que voy a leer ahorita, pero a veces no hemos entendido que Dios nos dio el Espíritu Santo para ser cada día mejores. Fíjense que el estoicismo dice que se conoce como estoicismo, se denomina la doctrina filosófica que practica el dominio de las pasiones que perturban la vida, valiéndose o prescindiéndose de las comodidades, los bienes materiales y la fortuna. De allí que también designe cierta actitud moral. O sea, para explicarlo mejor, el estoicismo lo que hace es que el hombre tenga la capacidad de razonar de las acciones que hace, ¿verdad? En sus emociones y todo lo demás. Y hay gente que lo practica y si tú lo ves es pues muy bueno. Pero cuando voy a la palabra de Dios me doy cuenta que la palabra de Dios dice lo siguiente en 2 de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces no nos damos cuenta que si tengo al Espíritu Santo dentro de mí y dejo que Él obre en mí, voy a tener poder, amor y dominio propio. ¿Y qué es lo que más nos cuesta a todos los hijos de Dios, pastores, ministros, tener dominio propio? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el dominio propio es la capacidad de autocontrolarnos. Y cuando le damos esa prioridad al Espíritu Santo, nos vamos a dar cuenta que vamos a tener la capacidad de callar cuando sea necesario, de no hablar cuando no debemos de hablar, de actuar cuando debemos de actuar. Entonces, debemos de darle esa oportunidad al Espíritu de Dios para que nuestra adoración también sea genuina delante de Dios. Así que en esta hora te invito a que meditemos juntos en qué es realmente adorar a Dios, adorar desde el Espíritu Santo, porque creo que Dios quiere que tengamos vidas que sean totalmente dependientes del Espíritu Santo, pero el mundo nos ha absorbido, las penas nos absorben, las preocupaciones, ¿verdad? Y entonces pareciera ser que la palabra de Dios que tenemos, la vemos, y vuelvo a repetir porque es una realidad, a veces la vemos como un cuento de hadas, ¿verdad? Y que cuando viene la angustia y cuando viene la persecución y cuando vienen varias cosas difíciles a nuestra vida, lo que menos lastimosamente algunas personas piensan es en la palabra, cuando más debemos de meditar en ella, ¿verdad? Encontramos muchos versículos en la palabra de Dios donde vemos que muchos hombres de Dios, muchas mujeres de Dios tuvieron problemas, situaciones difíciles, pero a pesar de eso, Dios los sostuvo y los sacó adelante porque fueron personas que permanecieron en Dios. Entonces, la única manera de permanecer, la única manera de ser genuinos, la única manera de agradar a Dios en nuestra adoración constantemente, entendiendo que la adoración es un estilo de vida, es haciéndolo desde el Espíritu. Así que es una enseñanza que quería hoy dejar, ¿verdad? Tal vez algo simple y sencillo, pero que tiene una profundidad si lo estudiamos, porque vivir en el Espíritu Santo es un constante darle digámoslo así, la autoridad al Espíritu Santo para que domine nuestras emociones, domine nuestras vidas, nos ayude en ese proceso.
pero muchos de nosotros no hemos avanzado porque seguimos metiendo nuestra carne, seguimos dejando que la carne nos domine. Así que esta es una hora donde te invito a que meditemos en la palabra, donde te invito a que esta semana sea una semana donde le pidamos al Espíritu de Dios que nos ayude a avanzar y que nos ayude a adorarlo como Dios quiere que le adoremos, en espíritu y en verdad. Así que ahí donde estás, quiero que cierres tus ojos, quiero orar por ti. Y quiero orar por todas esas personas que constantemente están buscando al Señor, personas que son fieles con Dios en todas las áreas, en el servicio, en la búsqueda con Dios, en sus iglesias que son activos. Y en este caso, pues Casa de Justicia y Verdad, aquellos que diezman, que siembran y que siempre están preocupados por la obra de Dios. Así que cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu misericordia, por tu fidelidad y por tu amor. Oro, Señor, por cada uno de los que están, Señor, viendo este mensaje, y te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes, Señor, por medio del Espíritu Santo a ser genuinos delante de ti, a tener una vida que te adore como es debido, como tú quieres que te adoremos, que te busquemos y que hagamos tu voluntad todos los días de nuestra vida, Señor. Honramos tu nombre porque sabemos que tú eres nuestro Dios. Señor, te pedimos perdón cuando de repente hemos minimizado, Señor, tu palabra. Te pedimos perdón, Señor, cuando pecamos, Señor, sabiendo que estamos pecando, Señor. Perdónanos, Señor, ayúdanos a ser cada día mejores. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón que te agrade. Ayúdanos, Señor, a lo que dice la Escritura que leíamos al inicio. Los que tú buscas adoradores que te adoren en espíritu y en verdad, porque esos son los que tú buscas. Ayúdanos a ser ese tipo de personas que te adoran en espíritu y en verdad en todo tiempo, Señor. Ayúdanos a autodominarnos por el Espíritu Santo, Señor, para agradarte en cada hora, en cada día y en cada momento, Señor. Extiende tu favor y tu misericordia sobre nuestras vidas, sobre nuestras casas, Señor. En el nombre de Jesús oro por los que son fieles contigo, los que te sirven, los que te buscan, Señor, para que les añadas cada día más fortaleza, más vida, más inteligencia, Señor. Y aquellos, Señor, que siembran, que diezman, Señor, y que siempre están preocupados por la obra para que sea hecha, Señor, prospéralos, dales más, Señor, multiplícales al 100 por 1 para que tu mano de poder sea manifestada en sus familias y en sus vidas, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Así que gracias por este tiempo. Esperamos que Dios siga hablando a tu vida. Te mandamos un fuerte abrazo. Como te decía, somos Casa de Justicia y Verdad San Luis Potosí. Soy el pastor José Luis Ramos y mi esposa Cristel de Ramos, que estamos para servirte. Que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo.